Gloria a Dios. ¿Han salido los niños? Venga, un tiempecillo para que salgan en silencio. Hay que enseñarlos que guarden silencio al salir. Que empiecen desde chiquititos a honrar al Señor. Bien, pues bienvenidos a todos. Un abrazo fraternal en el amor del Señor. También a aquellos que nos siguen a través de redes sociales. Mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Y la gran bendición del Señor. Dios quiere bendecir. Y nos quiere bendecir con su palabra. A partir de ahora cerramos nuestros oídos a cualquier interferencia que pueda impedir que la palabra de Dios llegue como debe llegar a nuestro corazón, ¿verdad? Una palabra que tiene poder, que tiene autoridad, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y sabe lo que pensamos, sabe cuáles son también nuestros sentimientos. La palabra de Dios tiene gran poder, hermanos. Por eso vamos a estar atentos y vamos a recibir el mensaje, cada uno en particular. La palabra de Dios va dirigida a cada uno en particular. Así que abre tu corazón y estate atento a lo que Dios quiere hablarnos. Yo quiero seguir tratando el tema de semanas anteriores. Sabéis que se titula Guerra Espiritual. Estamos en una guerra, digamos, fratricida entre fuerzas del mal y las fuerzas del ejército de Dios. Es una guerra continua, es una guerra espiritual. Quizá no sea una guerra en armas carnales. Nuestras armas, la palabra de Dios dice que no son carnales, son espirituales, son armas poderosas, que quizás tengan mucho más poder que las armas materiales, pero que debemos saber utilizar también. Un guerrero tiene que estar bien instruido para la lucha, ¿verdad? Necesita instrucción. Nosotros tenemos armas espirituales que Dios nos ha dejado, nos ha provisto, y tenemos que aprender a usarlas. Y cuando sabemos usarlas, vencemos al enemigo, porque el que está con nosotros tiene mucho más poder. Hay quien dice que es una guerra entre el poder de Dios y el poder de Satanás. Yo no creo eso. Es una guerra en la cual Dios siempre sale vencedor, porque tiene más poder que Satanás. Pero tenemos que asimilarla, tenemos que hacer esa victoria de Cristo, tenemos que hacerla nuestra. En nuestras batallas tenemos que vencer, no en nuestras fuerzas, porque es imposible. Como decía, David sabía que era imposible vencer a Goliat en sus fuerzas, pero él había vencido osos y leones protegiendo a su rebaño, y él sabía que la fuerza le venía de Dios. Por eso no temió a Goliat, sino que se enfrentó a él. Yo te pregunto, ¿cuál es tu Goliat? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu gigante que te está, digamos, acosando y atormentando? Levántate en el poder de Dios, levántate con las armas que Dios te ha dado, pelea, porque hay que pelear, hermanos. No estamos aquí, digamos, para ir pasando el tiempo. En las guerras, en las luchas, hay que pelearse, hay que defenderse, pero también hay que atacar. Es una guerra también de ataque. La palabra de Dios dice, sométete a la palabra de Dios, resiste al diablo, afrenta, el diablo confronta al diablo y el diablo sale huyendo. Eso se trata de guerra, digamos, al ataque. Muchos cristianos o creyentes se pasan toda la vida defendiéndose, pero lo que hay que hacer también es atacar. Esa es la base del entendimiento de lo que es la guerra espiritual. Decíamos que para que el enemigo no tomara ventaja sobre nosotros, hay ciertas actitudes, ciertas cosas, pasos que debemos dar para que el diablo salga derrotado. Estudiamos que el primer paso era el arrepentimiento. Es nuestra responsabilidad, hermanos, arrepentirnos, porque todos somos pecadores y por tanto todos tenemos la necesidad de arrepentimiento y de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro dueño, porque Señor significa dueño y Salvador. Y el arrepentimiento nos va a conducir a tener paz con Dios, que es la verdadera paz. La paz que soporta cualquier prueba y cualquier dificultad y sigue estando ahí, la paz del Señor. La paz del mundo viene se va cuando vienen los problemas, pero la paz de Dios
como suelo decir, Dios permanece aún en medio de los problemas. Los cristianos tenemos esa paz. Por eso vamos saltando obstáculos, venciendo enemigos, porque tenemos el poder de Dios. Tenemos el poderoso nombre de Jesús, que nos lo delegó su poder en nosotros. Necesitamos, ¿quién no necesita la paz? ¿Quién no necesita la paz de Dios, esa paz interior tan necesaria? Yo te pregunto, ¿quieres paz? ¿Deseas la paz de Dios en tu vida? Pues debes confiar plenamente en Él. Debes mantener tus pensamientos en las cosas eternas, en las cosas de arriba, en las verdades bíblicas, en las verdades del cielo. Debemos mantener nuestros pensamientos y nuestra mirada en el Señor. En 1 Corintios capítulo 13, verso 11, leíamos: tener gozo, dice Pablo, perfeccionándonos y consolándonos. Sed de un mismo sentir. Eso habla de unanimidad. Eso habla de unidad. Y unidad no es estar todos juntos. Unidad significa sentir lo mismo, pensar lo mismo, tener los mismos objetivos, el mismo propósito y la misma meta. Eso significa unidad. El ecumenismo quiere meter a todos los llamados cristianos en un saco. Pero no todos los que se llaman cristianos son cristianos. Por eso mismo yo no me meto en ese saco. Yo me meto en el saco de aquellos que viven unánimes, que sienten lo mismo, tienen la misma visión, que no es otra que la vida eterna. Nuestra visión, decíamos, y nuestra herencia como hijos de Dios es la vida eterna. Decíamos también la semana pasada que nuestro Dios es un Dios de paz y nosotros, al ser sus hijos, también debemos vivir en paz. Primero con Él, con Dios, hacer las paces con Él, dejar el pecado, abandonar el pecado, pedirle perdón, reconciliarnos con Él, y luego si hay problemas entre nosotros también debemos reconciliarnos. Dios nos ha delegado el ministerio de la reconciliación, que significa reconciliarnos entre nosotros si hay problemas, arreglarlos, y luego reconciliar a la humanidad incrédula con Dios. Ese es el trabajo de la Iglesia, es nuestro trabajo. ¿Tenemos, hermanos, todos el mismo sentir? ¿Pensamos lo mismo? Ese es el problema. A veces decimos, ¿cómo puede funcionar un país de 40 o 50 millones de personas cuando 50 o 60 en una congregación no están de acuerdo? Imaginaos. Si entre 50, 70 o 100 personas que puede tener una congregación, podemos ser aquí, hay desacuerdos, hay conflictos, hay contiendas, ¿cuánto no habrá en la humanidad con tantos millones de personas que somos, verdad? Pero nosotros tenemos que ser ejemplo. La Iglesia de Jesucristo tiene que influenciar al mundo, por muy pocos que seamos. Los discípulos eran pocos y dicen que llegaron a perturbar el mundo. Y eran pocos. El Señor dice, con pocos haré yo la obra. Con muchos también, Él quiere que seamos muchos, pero con pocos también hace la obra de Dios, porque el poder no está en la cantidad, sino en la calidad, en lo que realmente somos. Un creyente verdadero, armado con las armas del Espíritu Santo, armados con el poder de Dios, puede vencer muchos gigantes. Pero tenemos que asimilar la palabra de Dios, convivir, como yo suelo decir, convivir con su palabra. Que su palabra esté siempre presente en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra relación con los vecinos, en nuestra comunicación con el resto de las personas del mundo. Tienen que ver que somos cristianos. No somos cristianos de la secreta, ¿verdad? Nosotros tenemos que llevar el espejo donde se refleje Cristo. Sabéis que la luna no tiene luz propia, ¿verdad? La recibe del sol. Pues aquí debe ocurrir lo mismo. Nosotros somos la luz que refleja a Cristo en nuestra vida.
Cristo tiene que estar reflejado en nosotros, que la gente vea a Cristo en nosotros. Esa es la función de la Iglesia. Y que la gente pueda caer impactada, que seamos influencia para el mundo. Y no que el mundo sea influencia para nosotros. Entrar nosotros en el mundo y que el mundo no entre en la Iglesia. A ver si me entendéis lo que el mundo hace. Las personas del mundo sí, hay que traerlas a la Iglesia para que se conviertan, hay que predicarles el Evangelio. Pero no desear lo que el mundo desea. Los deseos pecaminosos de nuestra carne. Amén. Bien, pues hemos visto que Dios es el único Dios verdadero, que busca y procura siempre la paz y la desea para nosotros. Hasta aquí hemos hablado de la falta de paz dentro de la Iglesia en semanas anteriores. Ahora quiero hablar un poco de la falta de paz en el mundo que nos rodea. Vemos que ahí en el mundo existen cantidad de conflictos y se escuchan rumores de guerra por todas partes, ¿verdad? Estamos viviendo hoy en día con esta, digamos, carga, la guerra, los rumores de guerra por todas partes. Y son guerras entre razas, quizás. Son guerras, quizás también, entre naciones. Guerras entre personas, entre individuos. ¿Y sabéis dónde se engendran? En el corazón, en nuestro interior, que es lo que realmente somos, nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está lleno de egoísmo, ansia de riquezas materiales y también ansia de poder. Las guerras son consecuencia de eso. Las personas quieren gobernar sobre otras. Quieren tener, digamos, el gobierno del mundo. Personas que provocan guerras con ese fin y con ese propósito. No hay otro propósito no más que el poder, el egoísmo, la ambición. Como estamos viendo a lo largo de este estudio, que llevamos ya, creo que son 7 u 8 semanas, se podría decir que existen guerras entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Como he dicho, nunca del poder de Dios y el poder de Satanás. El poder de Dios siempre estará por encima. Nosotros sabemos que es una guerra entre el bien y la verdad. Entre el bien contra la mentira. Entre la verdad contra la falsedad. Esa es la realidad de la guerra espiritual. Pero nosotros sabemos que el bien y la verdad siempre van a vencer al mal y a la mentira. Eso lo sabemos, ¿verdad? Como creyentes, porque sabemos que Dios respalda, está detrás. Y si nosotros nos aferramos a Él, si estamos en obediencia a su palabra, si andamos en el orden de Dios, si somos realmente de Cristo, Cristo va a estar con nosotros. Y Cristo venció a Satanás. Y esa victoria es tuya y es mía. Si sabemos apropiárnosla, claro está. Así lo afirma Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 16, verso 20, donde dice: mirad el futuro de Satanás. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Tremendo, ¿eh? El Dios de paz va a vencer por nosotros a Satanás y lo va a rendir a nuestros pies. ¿No es tremendo eso, hermanos? Entender la profundidad de lo que está diciendo aquí Pablo, que el Dios, que es un Dios de paz, va a aplastar por nosotros a Satanás en breve. Tremendo, ¿verdad? Y luego dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hermanos, la gracia y la paz siempre van unidas. La paz abre la puerta de la gracia. Las guerras y las contiendas la cierran. Y toda contienda es una guerra, es una lucha.
Pues hermanos, la Biblia enseña que no andemos en contiendas, ni en discusiones, a veces insensatas, discutimos por cualquier tontería. Nada hagáis por contienda ni vanagloria. Gloria vana, o sea, gloria para nosotros en vez de para Dios. Y la gloria se la merece Dios. Y nosotros somos el reflejo de su gloria. O debemos serlo, ¿verdad? Pero para eso hay que entender lo que es la gloria de Dios y lo que significa también la gracia de Dios. Ese poder que nos capacita para seguir adelante en medio de los problemas y las guerras. Nuestro Dios, que es un Dios de paz, desea nuestra paz y dice que pronto aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Esto es parte del significado, como he dicho, de la gracia, de esa gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siempre está con nosotros. ¿Lo crees de verdad? ¿Crees que la gracia de Dios está con nosotros? Pero ¿estamos nosotros con Él? ¿Vivimos de acuerdo a su palabra? Ese es el planteamiento, porque la gracia también va unida a la justicia. Dios es justo y derrama su gracia sobre aquellos que viven en justicia, que han sido justificados por la sangre de Cristo y entonces viven en orden de Dios, viven en santidad, viven apartados del pecado, viven preocupándose de la obra de Dios. Dios nos dice, busca el reino de Dios, ocúpate de que el reino de Dios avance y despreocúpate de tu necesidad porque yo estoy aquí para cubrirla. Eso es una gran promesa de Dios. ¿La crees? ¿La crees de verdad? Pues aférrate a esa promesa. Busca el reino de Dios. Deja de engañarte a ti mismo. Deja de aceptar lo que haces como algo que está bien. Todo el mundo lo hace. No es un pecado tan grande. Hermano, pecado es lo que Dios dice que es pecado, no lo que yo creo que es pecado. Y cuando nosotros vivimos en el orden de Dios, tenemos el derramamiento de su gracia y de su gloria sobre nuestras vidas. Aún en medio, vuelvo a repetir, de los problemas. Los problemas van a seguir mientras estemos aquí en esta vida, hermanos. Pablo denominaba esta vida como una leve tribulación momentánea. La vida es eso, una tribulación y además corta, porque la vida en sí es corta, es efímera. La vida eterna no. Por eso debemos preocuparnos de la eternidad por encima de nuestra preocupación terrenal. Lo importante es dónde vamos a pasar la eternidad. No dónde ni cómo vamos a vivir los 70, los 80 o los 90, los que más lleguen aquí en esta tierra. Y el tiempo, os puedo asegurar, pasa que no te das cuenta. Y tenemos que estar preparados, hermanos, con las maletas hechas, porque nos espera un viaje a la eternidad. ¿Qué llevas en tu maleta? ¿Qué tesoros has enviado arriba? Para que cuando llegues tengas allí una buena mansión que el Señor haya preparado con los materiales que tú has enviado. Jesús dijo eso: voy a preparar morada para vosotros en el cielo. Y añade: y si no fuera así, yo no os lo hubiera dicho. Pero fueron palabras del propio Jesús. Voy a preparar morada para vosotros. Pero ¿hemos hecho méritos para que estemos en esa morada? Porque lo mismo que existe la vida eterna, también existe la condenación eterna. Son dos realidades de lo que es la eternidad. La realidad de vida y la realidad de muerte. Vida eterna, disfrutar de la presencia de Dios durante toda la eternidad,
y tener un anticipo aquí en esta vida terrenal, o la muerte eterna, el infierno, que se empieza a vivir también aquí en esta tierra. Hay muchas personas que viven en el infierno actualmente, aquí en esta tierra, y muchos se llaman cristianos. ¿Estás comprendiendo, hermano? Os veo muy serio. En Colosenses capítulo 2, versículo 15, Pablo nos muestra cómo venció Jesús a las fuerzas del mal. Dice así: y despojando a los principados, o sea, quitándoles todo su poder, y a las potestades, o sea, las autoridades de maldad, al mismo Satanás y su ejército de demonios, dice que los exhibió públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Así es como venció Jesús a las fuerzas del mal. Por culpa de la maldad del ser humano, influenciado por las mentiras y artimañas de Satanás, el universo completo está perturbado por todo lo que suponen las guerras, hermanos. Las guerras muchas veces fratricidas entre propios hermanos. ¿Qué nos traen las guerras, hermanos? Temor, inseguridad, dolor, angustia, destrucción. Todo eso es lo que provoca la guerra. Por eso no entres en contiendas y en conflictos con nadie. Evita la guerra. Lucha contra el verdadero enemigo, no contra tu hermano. La Biblia dice que no luchamos contra seres humanos. Con personas de carne y hueso tú no luchas. Luchas con la influencia de Satanás en ellas. O sea que tu enemigo no son ellas, es el propio Satanás. Resístelo. Sométete primero a Dios, obedece su palabra, anda en el orden de Dios, deja el pecado. Porque si no, el diablo se va a reír de ti. Cuando le digas, te resisto, ¿qué te resiste? Si estás haciendo lo que yo quiero que hagas, viviendo en pecado, ¿qué quieres? Así no vas a poder hacerme frente, te voy a vencer siempre. Y ahí la necesidad de someternos, de aceptar la autoridad y la soberanía de Dios, que es lo que significa someterse a Dios. Andar en el temor de Dios, que significa honrarle, respetarle y obedecerle. Y entonces el Dios de paz te hará vencer al enemigo. No hay otra solución, hermano. Tú míralo como quieras. Busca la excusa que tú quieras poner. Escucha tus propias mentiras. Haz lo que quieras. Pero la palabra de Dios dice lo que dice. La palabra de Dios no dice lo que yo quiero que diga. Y hay muchos que arrancan hojas de la Biblia porque no les interesa o se la saltan. Ponen un clic porque no quieren escuchar o leer lo que la palabra de Dios dice. Van a lo que les interesa. Dios es amor, claro que Dios es amor. La esencia de Dios es el amor, pero también es justicia. Y justicia es dar a cada cual lo que merece en sus obras. Y el amor y la justicia van unidos, de la mano. El pastor no tiene amor porque habla del pecado. El pastor demuestra su amor cuando habla del pecado. Porque quiere evitar que te condenes. Lo mismo que Jesús. ¿Por qué se habla tanto en la Biblia de arrepentíos, arrepentíos? ¿Por qué la primera palabra de Jesús cuando empezó su ministerio es arrepentíos? ¿Por qué? Porque no quiere que nos condenemos. Y nosotros los siervos de Dios, pese a quien le pese, tenemos que insistir en el arrepentimiento. Porque es la única manera de que Dios nos perdone. Reconoce tu pecado, acepta tu pecado, arrepiéntete, pide perdón, déjalo. Y entonces recibe la misericordia de Dios. Pero si no cumples ese orden, Dios no te puede perdonar. Él quiere. Mirad si quiere perdonarnos, que envió a su Hijo a la cruz para morir por nuestros pecados. Él no puede hacer más de lo que ya ha hecho.
Él te dio la salida, te dio la solución. Estabas muerto en tus pecados y en tus delitos, como yo, como todos. Y Él nos dio vida. ¿Cómo nos dio vida? Con la muerte de su Hijo. ¿Y dónde nos dio vida? En nuestro espíritu, que estaba muerto, porque el pecado nos mata espiritualmente. Todo aquel que vive y consiente el pecado en su vida está muerto espiritualmente, perdonadme, pero es una realidad y una verdad. Y mientras que me quede un soplo de aire, yo voy a seguir predicando así. Aunque me tiréis piedras. Yo prefiero que me tiréis tomates, y si son de Canarias me gusta. ¿Sabéis dónde comenzó todo esto? Todo esto nace por la rebeldía de los ángeles caídos. El primer pecado que se cometió fue en el mismo cielo. Los ángeles que se rebelaron. Y también a la rebeldía de los seres humanos. La Biblia los llama hijos de desobediencia. La realidad es que tanto unos como otros están sufriendo en su estado. Hermanos, la rebeldía te hace sufrir. Y desean ardientemente también gozar de la paz, aunque permanecen dentro de su desobediencia. No estoy a gusto, pero sigo en desobediencia. Me está perjudicando el pecado, pero yo sigo pecando. Eso es rebeldía, hermanos. Ese es el primer pecado que se cometió. Lo cometió Satanás, Lucifer, luz bella. El director de la alabanza en el cielo quiso ser como Dios. Se rebeló contra Dios. Y luego Adán y Eva también se rebelaron contra Dios. Decidieron pecar. En cambio Jesucristo, el segundo Adán, decidió no pecar. Y gracias a eso tú y yo podemos llamarnos salvos. Porque Él tomó la decisión de no pecar. Pero el hombre en sí empezó pecando, rebelándose contra Dios. Y hay muchos hoy en día llamados cristianos que siguen en ese plan, que siguen en rebeldía contra Dios. Perdóname, pero tú decides. Tú decides tu futuro. Tú eres quien decides. Tú podrás escucharme o no escucharme, o ignorar la palabra de Dios o no ignorarla. Tú puedes hacer lo que quieras. Pero las consecuencias, quien las vas a pagar eres tú. Porque cada uno tiene que dar cuenta a Dios de sus actos aquí en esta tierra. De cada palabra, de cada hecho, de cada pecado. Que no te hayas arrepentido. Porque si te has arrepentido, Dios se olvida. Que eso es una tremenda realidad también. El hombre es rencoroso, recuerda. Pero Dios dice y promete en su palabra que si te arrepientes de corazón, arrepentimiento genuino, Él arroja tus pecados al fondo del mar y no se acuerda. El diablo te los va a recordar, eso sí, es su trabajo. Pero si tú estás aferrado a Dios, si tú conoces la palabra de Dios, dirás, diablo, huye, porque yo estoy sometido a Dios. Y como estoy sometido a Dios, tú te vas de mi vida. Y el diablo tiene que salir corriendo. Pero necesita nuestra actitud, nuestra honra, nuestro respeto y nuestra obediencia a Dios. Es patético a veces viendo las noticias contemplar los esfuerzos desesperados por las Naciones Unidas y todas estas personas que buscan la paz y se ven impotentes de conseguirla, porque saben que hay un gran peligro en las guerras. Las guerras traen muerte, dolor, destrucción. Por lo general, todos estos esfuerzos, si observamos, resultan inútiles. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero movimiento de arrepentimiento en el ser humano, de arrepentirse de la maldad. Son, como lo llama la Biblia, personas impías, que significa sumamente malos, que disfrutan
haciendo el mal y el daño. Y estas personas no viven felices, no están seguros tampoco. Todos los que organizan guerra llevan 50.000 guardaespaldas, están protegidos. Hasta los alimentos otras personas los prueban antes por si están envenenados. Eso no es vivir en paz, aunque tengas el dominio del mundo, supuestamente. Esas personas no son libres, como tú y como yo. Porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad, hermanos. Si nosotros vivimos guiados por el Espíritu Santo, somos libres. Y somos libres de la mayor atadura que existe, que es el pecado. Dios te ha hecho libre. A veces pensamos que Dios me ha hecho libre y puedo hacer lo que quiera. No, Dios te ha hecho libre de las ataduras. Y de la mayor atadura que existe, que es el pecado. Gracias a la muerte de Jesucristo en la cruz. Y eso, cuando nosotros menospreciamos eso, estamos pisoteando lo que Cristo hizo. Cuando nosotros consentimos no pecar, porque pecar todos fallamos, todos cometemos errores. El verdadero cristiano también comete errores, peca, pero se arrepiente en ese momento y busca la reconciliación con Dios. Pero el pecador que vive en pecado y es consciente que vive en pecado y sigue atascado en su pecado, perdóname, pero no has entendido el Evangelio. O no lo entiendes o no lo quieres entender, porque te estás creyendo tus propias mentiras, y que esas mentiras vienen del padre de la mentira, que es Satanás, que te dice, no pasa nada, si todo el mundo lo hace. Si da igual que estés casado, que no estés casado, ¿qué importa un papel? Sí importa un papel. Sí importa la obediencia a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, que yo sepa, está escrita en papel, pero también está escrita en nuestros corazones. Porque cuando Dios te creó, la escribió en tu corazón. De ahí, creas o no creas, cuando haces algo mal, hay algo por dentro que te dice, hay una alarma que se enciende, ¿verdad? Eso quiere decir que la palabra de Dios, cuando nos creó, la inscribió en nuestro corazón. ¿Estoy comprendiendo, hermanos? La Escritura declara en el libro de Isaías, no hay paz para los impíos, para los malos, dice el Señor. Hermanos, frente a esta severa afirmación declarada por los profetas, no faltan hoy políticos ni profetas falsos que anuncian paz, no habiendo paz. ¿Verdad? Hay personas que dicen paz, pero ¿dónde está la paz? Para las personas malvadas, hermanos, nunca habrá paz. Para la persona mala, para la persona rebelde, para la persona orgullosa, para la persona egoísta, nunca habrá paz. Ni en este mundo, ni en la eternidad. Eso es una realidad, hermanos, que debemos aceptar y valorar. Únicamente Jesucristo, hermanos, puede resolver esta guerra continua y restablecer la paz en este mundo de maldad. La Biblia dice en Efesios 2:14 que Él es nuestra paz. En Él solamente encontraremos la paz. ¿Sabéis uno de los nombres de Jesús cuál es? Príncipe de paz. Estos conflictos que hay hoy ya existían antes de la primera venida de Cristo. Siempre ha habido rumores de guerras y enfrentamientos. Pero Jesús se lanzó en medio de ellos, de esos conflictos, aceptando ser golpeado por la vara de la justicia divina que nos perseguía a nosotros y que nosotros merecíamos por nuestra rebeldía. Él cargó, Él soportó la vara de la justicia divina, muriendo por nosotros en una cruz. Hermanos, aceptó, porque Dios es justo
Y como he dicho antes, justicia es dar a cada uno lo que merece. ¿Qué merecíamos nosotros? Lo que padeció Cristo. Pero Él nos justificó a nosotros muriendo Él en nuestro lugar. Eso es justicia de Dios. Y la justicia de Dios es ser justificados. Demanda de aquel que ha sido justificado una vida de santidad. ¿Estáis comprendiendo? Él se merece que nosotros vivamos en santidad, que andemos en el temor de Dios, que le honremos, que le obedezcamos, que vivamos para servirle. Somos santificados, significa que hemos sido apartados para un uso sagrado. Y claro, si hemos sido apartados para un uso sagrado, no puede haber contaminación de pecado en nuestra vida para que podamos ser usados. ¿Tú crees que Dios va a usar a alguien que está viviendo en pecado? ¿Lo va a usar en su obra? No te creas eso. Dios no puede usar a ningún pecador porque donde hay pecado Dios no está. Y donde está Dios no hay pecado. No sé si entendéis el juego de palabras. Si tú vives de acuerdo a Dios y a su palabra, tú puedes fallar, cometer un error, y tenemos a Jesucristo como abogado, pero no puedes vivir en pecado conscientemente. Esa es la realidad, hermanos. En Colosenses capítulo 1, verso 20, Pablo hace la siguiente declaración. Por medio de Él, o sea, de Jesucristo, Dios reconcilió consigo mismo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existía en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo que fue derramada en una cruz. En ese momento que Cristo murió en una cruz, Dios mismo estaba en Él reconciliando consigo mismo al mundo, a las personas de este mundo. Él mismo estableció la paz y está desde entonces proclamando y ofreciendo su paz a todos aquellos que se rindan a Él. Hermano, ríndete al Señor. Desármate deja de usar tus propias armas. Arrodíllate ante la presencia de Dios y Él te va a dar las armas necesarias, las armas espirituales, la armadura de Dios que te va a proteger de todo mal y de todo peligro. Por medio de Cristo, hermanos, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su amado Hijo Jesucristo. Jesucristo, su palabra, hace cambiar al rebelde arrepentido en una persona de paz. La palabra de Dios, si la aplicamos en nuestra vida, si la comemos, si nos tomamos la medicina, va a hacer cambiar nuestra rebeldía y vamos a ser personas de paz. Vamos a estar en paz con todos, en paz con Dios y en paz con nosotros mismos. Eso es paz interior, eso es seguridad, eso es grandeza del amor de Dios en nuestra vida. Eso es vivir la vida eterna, hermanos. Que Dios desea que la empecemos a vivir aquí. En Romanos 5, versículo 1, Pablo dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos, o sea, justificados a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Esa es la consecuencia. Esa paz se la debemos al Señor, la paz que nos llega al sabernos perdonados por Dios. Esa es la verdadera paz, que tú te sientas perdonado por Dios. Esa paz el mundo no la entiende porque rechaza a Dios. Y Dios, al ser rechazado, no nos puede perdonar si no hay un arrepentimiento. Por eso la paz que nos ofrece este mundo no es la misma paz que nos ofrece Dios. La paz de Dios es sentirnos perdonados por Él. A eso se le llama paz en el corazón, paz en nuestro interior.
Filipenses capítulo 4, verso 7, dice: la paz de Dios que sobrepasa, que está por encima de todo entendimiento, o sea, de todo pensamiento humano, puede desde entonces, desde que nos convertimos de verdad, proteger, guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios tiene un gran poder en nuestra vida. La paz de Dios nos debe dirigir, debe proteger nuestra vida, debe proteger nuestro corazón. La palabra de Dios nos enseña que debemos ocuparnos de nuestro corazón, porque de ahí sale todo lo malo. Guarda tu corazón, protege tu corazón, porque de él nace, mana la vida. Físicamente, si te clavan un puñal en el corazón, mueres, o te pegan un tiro, ¿verdad? Porque el corazón es el que da vida al cuerpo físico. Pues espiritualmente ocurre lo mismo con nuestro ser interior, con nuestro espíritu, nuestro corazón, que la Biblia, cuando habla de corazón, habla de nuestro espíritu. También ocurre lo mismo, que podemos matar al espíritu. Por eso dice: preocúpate de lo que hay dentro de tu corazón, porque de ahí sale la vida. Está refiriéndose a la vida espiritual, a la vida eterna. Hermanos, al experimentar la paz de Dios, que supera todo lo que ninguna mente humana pueda entender, esa paz cuidará nuestro corazón y nuestra mente. Claro está, mientras vivamos de acuerdo a Cristo Jesús, mientras que vivamos obedeciendo su palabra. Hermanos, también todo hijo de Dios conoce el gozo y la felicidad, o debe conocerla. David dijo: en paz me acostaré y dormiré tranquilo. ¿No dijo eso en el Salmo 4? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Hermanos, el verdadero hijo de Dios, que disfruta de su paz, cuando se acuesta, se duerme enseguida. Como decimos aquí, dormimos a pierna suelta, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos da la tranquilidad. Cuando depositamos todos los pensamientos, todo lo que nos viene, que nos abruma, bajamos: Señora, ahí lo tienes todo. Yo voy a dormir, porque todas mis preocupaciones están en tus manos. ¿Y en qué mejores manos podemos dejar nuestros problemas, hermanos? Descansa en el Señor. Es lo que está diciendo aquí el salmista David: descansa en el Señor. Duerme tranquilo, espiritualmente hablando me refiero. Estate tranquilo, porque el Señor está contigo. Dios protege nuestros sueños, hermano. El verdadero hijo de Dios se duerme enseguida, tiene paz, porque Dios le transmite su paz. Esa paz no es el producto artificial y pasajero de un esfuerzo humano. A veces nos esforzamos por vivir en paz, pero no depende de un esfuerzo, digamos, humano, sino que es parte del fruto del Espíritu Santo. Para tú poder tener la paz de Dios en tu vida, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Y si estás lleno del Espíritu Santo, su fruto va a rezumar de ti. El Espíritu Santo que Dios le da a todo creyente. Cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida, pero no para ser un mueble ahí que esté ahí calladito, sin que le escuchemos. El Espíritu Santo es una ayuda. De hecho, la palabra paracleto, que es lo que significa el Espíritu Santo, significa el que ayuda, el que te defiende, el que te protege. No desaproveches a tu abogado defensor, que Él está por ti, por defenderte a ti, por darte paz. Hermanos, el Hijo de Dios verdadero debe ahora vivir en paz. Sin embargo, me diréis: es que hay personas que nos odian y nos persiguen. Pero
lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 10, a partir del verso 34. Dice, no penséis que he venido para traer paz. Estamos hablando de que es el príncipe de paz y Jesús nos dice, no he venido para traer, he venido a poner en enfrentamiento al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El peor enemigo lo tenemos en casa. Pero vamos a ver, pastor, si estamos hablando de que Dios es el Dios de paz, que procura y desea la paz, ¿cómo Jesús dice, yo no he venido a traer paz? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué significan estas palabras de Jesús? Hermanos, esto quiere decir que las personas que niegan y no creen en Dios se van a volver contra los que creen, aunque sean parte de la propia familia. ¿Estáis comprendiendo? Dios sigue siendo un Dios de paz. Dios quiere la paz, pero no sigáis en mí de verdad. Cuando me sigáis como hay que seguirme, vais a tener guerra y conflictos, incluso con vuestra familia. Porque habrá personas dentro de la familia que no crean y se vuelvan contra ti. Por aquel que es homicida y mentiroso, desde el principio vamos a tener, digamos, ese tipo de guerra y de enfrentamiento incluso con la familia. Por ese motivo, porque el diablo sigue seduciendo a las personas, y sabéis que el diablo es homicida y mentiroso, ¿verdad? El propio Jesús lo dijo y lo declara en Juan 8:44, dice, él ha sido homicida, o sea, asesino desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Hermanos, todo lo que el enemigo te diga es mentira. A veces nos pasamos la vida escuchando la voz de Satanás y no escuchamos las verdades de Dios. Y en cambio sí estamos pendientes de lo que el diablo nos dice. Tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Para eso tenemos el discernimiento. Para eso tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, para que nos marque dónde está la verdad y dónde está casi la verdad. Porque es fácil distinguir entre la verdad y la mentira. Lo difícil a veces es distinguir entre aquello que parece verdad, pero que sigue siendo mentira. Ahí se basa en la cantidad de sectas e iglesias falsas que existen hoy en día. Y por eso tenemos que estar preparados para afrontar ese problema y esa circunstancia. Si tú estás sin alimentar espiritualmente, si tú no estás instruido en la palabra de Dios, te van a engañar. Porque hay cantidad, abundan como las setas en el campo. Y son iglesias de Satanás. Iglesias que lo que quieren es tu destrucción. Por eso aférrate a la verdad, hermano, donde se te predique la verdad, estás ya ahí, no te vayas, quédate por siempre, porque corres el peligro de que te engañen. Muchos falsos profetas, falsos maestros, dijo Jesús, y serán señal también de los últimos tiempos. Estamos viviendo en los últimos tiempos, en los últimos de los últimos tiempos, porque yo siempre digo, y es una realidad, que los últimos de que Jesús ascendió a los cielos hasta nuestros días. Pero claro, cada día que pasa estamos más cerca del último día. Y es señal que abundarán las falsas iglesias, los falsos profetas, las falsas mentiras, las enseñanzas falsas. Y a los cristianos, que tenemos la verdad, el diablo te odia. Pero Dios me ama. Y Dios es más poderoso que el mismo diablo. Por eso me da igual que el diablo me odie, porque no va a poder conmigo. Porque el poder de Dios, yo estoy de parte de Dios y Dios está de parte mía. Porque Él dice, yo honraré a aquellos que me sometéis, el Señor de señores. Y nos dice, conmigo seréis más que vencedores.
Y eso es una gran promesa y eso se merece un gran aplauso. Bien, pues lo vamos a dejar aquí.